Como les dije al inicio de la Eucaristía, hoy día celebramos el primer domingo de Cuaresma. Y la Cuaresma es una especie de síntesis de todo el camino de Jesús. Y la Cuaresma todos los años empieza con el pasaje de las tentaciones. Es bien significativo esto porque empieza con el pasaje de las tentaciones y va a seguir todo un camino hasta la pasión, la cruz y la resurrección. Hoy día la Iglesia nos invita a meditar en el Evangelio de Marcos, en el pasaje de las tentaciones de Marcos. ¿Y por qué? Porque al inicio de su vida, Jesús tiene que tomar la decisión de anunciar el reino que el Padre quería. Pero cada vez que nosotros tomamos una decisión, inmediatamente aparecen las tentaciones. Entonces lo que nos enseña este Evangelio es que al inicio de la Cuaresma, cuando nosotros decidimos caminar por el Señor, van a aparecer las tentaciones que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida hasta el final. En realidad, las tentaciones siempre están presentes cuando tomamos decisiones. Y nosotros decidimos constantemente. Estamos decidiendo, nuestra vida en realidad es un continuo de decisiones. Lo que está detrás es que desde que somos niños, muchachos, la vida nos lleva a elegir una alternativa u otra de un camino que constantemente se va bifurcando. Por ejemplo, en la adolescencia, los muchachos tienen que elegir entre hacer lo que el grupo quiere, aunque esté mal, o no hacerlo. Pero si no lo hacen, si no hacen lo que el grupo quiere, lo que va a suceder es que el grupo los va a poner aparte. ¿Dónde está la tentación? Haz lo que el grupo quiere, para que estés junto con ellos, para que no te quedes solo. Entonces, en estas bifurcaciones de la vida que aparecen ya en la adolescencia, en la juventud, son una constante a lo largo de la vida. Y a lo largo de la vida nosotros vamos a tener que elegir entre hacerlo o no hacerlo, seguir o no seguir, comprometerme o no comprometerme. Y eso es constante. Nosotros en realidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir la alternativa que nosotros creemos que nos va a producir felicidad. Pero ahí entonces entran las tentaciones, porque nos van a engañar y nos van a hacer creer que la felicidad es escoger lo que a mí me conviene, cuando en realidad la felicidad está en escoger lo que Dios quiere. Y entonces tenemos estos dos caminos. Elijo el camino que me acerque a Dios, que es el camino de la verdad, de la justicia, de la vida, del bien, o elijo el camino de la seguridad, de la comodidad, del que me vaya bien. El problema que está detrás es que el camino de Jesús es difícil. Su alternativa es estrecha, angosta, empinada, y si la seguimos, probablemente nos lleve a la pasión y a la cruz. El camino que nos presentan las tentaciones es el ancho, el fácil, el cómodo, el seguro. Porque nos va a decir la tentación, si tú lo eliges, vas a ser feliz. Y lo que nos va a decir es, elijan ustedes todo lo que puedan tener, todo lo que puedan que los haga famosos, todo lo que puedan tener autoridad, porque eso les va a dar la felicidad. Y Dios nos va a decir que no. Que si nosotros elegimos el camino que nos ofrecen las tentaciones, lo único que vamos a cosechar son desilusiones y tristezas. Probablemente tengamos lo que hemos buscado, porque lo que vamos a hacer es salir como caballos desbocados a tener todo lo que podamos, a ser lo más famosos que podamos y a dominar todo lo que podamos. Y sin embargo, eso en realidad de producirnos felicidad, nos produce desdichas. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio de hoy? Jesús está al inicio de su camino.
Este es el primer capítulo de Marcos, es el versículo 12, o sea, recién está empezando Marcos, y Marcos lo que nos dice es, miren, Jesús va a tomar una decisión que va a marcar su vida. Y ese mismo proceso es el que nosotros vamos a vivir. La decisión que Jesús tome lo va a llevar a la crucifixión, pero también lo va a llevar a la resurrección. Porque el camino de Dios, aunque parece difícil, siempre produce vida, siempre produce resurrección. Ahora, yendo un poco más al Evangelio, es muy bonito este Evangelio porque aunque es muy brevecito, el de Marcos es muy sencillo, pero Mateo y Lucas explican cuáles son las tentaciones. Aquí simplemente Marcos dice, en aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto, dejándose tentar por Satanás. En este momento en que Jesús tiene que tomar decisiones aparecen dos fuerzas espirituales. El Espíritu de Dios que lo lleva al desierto y Satanás que lo tienta para que elija lo que el Padre no quiere. Y esto sucede en el desierto. El desierto también es muy interesante porque el desierto es el lugar para los judíos del encuentro con Dios. El pueblo sale de Egipto y va al desierto, y en el desierto se encuentra con Dios. Y en el desierto Dios le va a dar los 10 mandamientos. Y van a vivir 40 años en el desierto acompañados por Dios. Jesús va a estar 40 días en el desierto. Es una imagen muy parecida al pueblo de Israel. Pero también el desierto es el lugar de las dificultades, de los problemas. Y estas dificultades y problemas nos lo describe el Evangelio diciendo que Jesús vivía entre fieras salvajes. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en la vida, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que elegir por Dios, porque es lo único que nos garantiza la felicidad. Pero cuando lo hagamos, las fieras salvajes van a tratar de callarnos o aplastarnos o impedir que avancemos. Y esas son las dificultades que sufre aquel que elige vivir en la verdad y vivir en la justicia. Sin embargo, también nos dice el Evangelio que los ángeles le servían. Así que aquellos que eligen el camino de Dios van a ser acompañados por los ángeles que los van a servir. ¿Cómo termina el Evangelio? Dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cuándo empieza la vida pública de Jesús? Cuando arrestan a Juan. Arrestan a Juan y Jesús entonces, esta decisión que había tomado de hacerlo todo por el Padre, la pone en práctica. Pero sabiendo que a él le va a pasar lo mismo que le va a pasar a Juan. A él también lo pueden arrestar, como de hecho es lo que va a suceder. En conclusión, pues, simplemente en base a este Evangelio que es fundamental en la vida espiritual, invitarnos a ser muy conscientes de que todos nosotros estamos constantemente tomando decisiones y que cuando las tomemos tenemos que ser muy precavidos porque nos van a tentar y nos van a invitar a escoger no lo que nos acerca a Dios, sino lo que nos aleja de Él. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Lo que nos acerca a Dios, aunque perdamos. Lo que es de Dios, aunque nos cueste. Porque eso nos garantiza, sin duda, la felicidad. Esa es la decisión que toma Jesús y eso es lo primero que va a hacer. Dice que después de que lo arrestan a Juan, lo que Jesús va a anunciar es lo siguiente. El reino de Dios está cerca. Está cerca la felicidad. Está al alcance de la mano. Todos podemos elegir la felicidad, pero hay que tomar una decisión. Conviértanse, cambien de vida, vuélvanse hacia Él, porque si no toman esa decisión no van a alcanzar el reino. Y crean que esta buena noticia efectivamente los lleva a la vida.